El tabernáculo humilde, el significado del nombre y la cuna de Dios. Imagina el escenario: miles de familias judías acampando bajo el cielo nocturno en Jerusalén, habitando en cabañas temporales hechas de ramas y hojas Sukkot. Esta fragilidad no era un accidente, era un mandamiento. Levítico capítulo 23, versículos 42 al 43, para recordar los días en que el pueblo dependía por completo del cuidado divino en el desierto, cuando el Creador habitaba en un tabernáculo móvil en medio de ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Fue precisamente en este escenario de vulnerabilidad donde el plano eterno de la salvación se hizo visible. El Evangelio de Juan nos revela el misterio más sublime con una precisión asombrosa. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. En el griego original, la palabra inspirada para habitó es skenosen, que significa literalmente hacer tabernáculo, o acampar en una tienda de campaña. Dios no eligió un palacio de piedra para manifestarse, eligió la fragilidad de nuestra carne. El pesebre de Lucas capítulo 2, versículo 7 no fue un desamparo improvisado, sino un eco profético. Jesús no nació en una posada cómoda, sino en un lugar reservado para los animales, un espacio rústico y expuesto que encaja perfectamente con la esencia de una suca, un refugio humilde, temporal y abierto a las estrellas. Aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2, versículo 9, se despojó de su gloria para revestirse de nuestra debilidad. Emmanuel, el latido de Dios con nosotros. Sukkot es la fiesta de la presencia. Año tras año Israel recordaba cómo Dios los guiaba amorosamente mediante una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 13, versículo 21. El nacimiento de Jesús en esta época es el cumplimiento definitivo y conmovedor del suspiro profético de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateo lo confirma al narrar el nacimiento del Salvador, traduciendo ese nombre para que retumbe en el corazón de la humanidad, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. El llanto del bebé en el pesebre era el latido del Creador del universo, diciendo: ya no estoy lejos. He venido a sufrir contigo, a caminar contigo, a ser tu refugio. Jesús es el tabernáculo definitivo, el Dios eterno que rompió la distancia para abrazar nuestra humanidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ríos de agua y destellos de fuego, Jesús en las ceremonias del templo. Años más tarde, durante la misma festividad de Sukkot, el templo de Jerusalén se desbordaba de simbolismo a través de dos ceremonias imponentes. Jesús caminó entre la multitud y, con una valentía conmovedora, reclamó esas tradiciones como un reflejo de su propia identidad. La ceremonia del agua, la fuente de la vida. Cada mañana el sumo sacerdote bajaba en procesión al estanque de Siloé, llenaba una vasija de oro con agua y la derramaba sobre el altar mientras el pueblo cantaba con júbilo, clamando por la lluvia del cielo. Isaías capítulo 12, versículo 3. En el último y más solemne día de la fiesta, cuando el silencio expectante llenaba el templo, Jesús se puso en pie y alzó la voz con ternura y poder. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Él no solo ofrecía agua para las cosechas de la tierra, ofrecía saciar para siempre la sed del alma herida. Juan capítulo 4, versículo 14. La iluminación del templo, la luz del alma. Al caer la noche se encendían 4 colosales candelabros de oro en el atrio de las mujeres. Su resplandor era tan inmenso que, según la tradición, iluminaba cada patio de Jerusalén, recordando la columna de fuego que los guió en la oscuridad del desierto. En ese preciso instante, rodeado de esa intensa luz, Jesús extendió sus manos a la multitud y declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. En un mundo sumergido en el dolor y la confusión, aquel que nació en la penumbra de una cabaña se ofrecía como la guía eterna para nuestros pasos. Salmo capítulo 119, versículo 105. La cosecha final, el regreso del Rey. En el orden del calendario de Dios, nada es azaroso. Las fiestas de verano hallaron su cumplimiento exacto en la primera venida de Cristo. Jesús murió como nuestro Cordero de Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, fue sepultado en panes sin levadura, resucitó como las primicias.
Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 y envió su espíritu en Pentecostés, Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. Por eso las fiestas de otoño que culminan con Sucot, también llamada la fiesta de la cosecha final, apuntan con gloriosa esperanza hacia el futuro, hacia el día de su segunda venida. El llanto del pesebre se transformará en el clamor de la victoria. El profeta Zacarías nos regala una promesa conmovedora: llegará el día en que el dolor cesará, la tierra será restaurada y todas las naciones redimidas se unirán en un solo canto. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14 versículo 16. Sucot comenzó con un Dios acampando en la fragilidad de un pesebre de madera, y terminará con toda la creación habitando para siempre bajo el tabernáculo eterno de su amor, donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 al 4. Que la palabra te sea de bendición para tu vida es mi deseo. Un caluroso abrazo.